Hoy en este podcast de Visibilidad, el gran reto, vamos a conocer a dos escritoras y vamos a hablar de una serie de decisiones arriesgadas que han tomado a la hora de preparar sus novelas. Aquí tenemos un libro fantástico de los que hace pensar y encanta al lector, de Blanca del Cerro, que se titula ¿Y tú dónde estás, Dios? Hoy vamos a hablar de una magnífica escritora que se llama Eva Barro. Presentaremos un libro que se llama Un álamo en otoño, que os gustará y os apasionará. Un saludo muy cordial a todos los amigos que están al otro lado de la pantalla de este podcast de Visibilidad, el gran reto. Yo soy Olaya García. Hoy tengo el honor de ser la presentadora de esta edición. Cuento con dos escritoras cuyos libros he tenido además el placer de leer y que os recomiendo. Ahora hablaremos de ellas. Y quiero agradecer a Luis Compés, que me propuso estar aquí hoy, porque yo fui invitada suya en algún programa pasado y me propuso que hoy estuviera aquí en esta mesa, cosa por la que le estoy muy agradecida. Estoy muy contenta de compartir con vosotros esta sesión. Y ya dicho esto, vamos a empezar a hablar con las dos escritoras que tengo aquí al lado. Empezamos, por ejemplo, con Blanca. Bueno, por orden alfabético, venga. Blanca del Cerro, que tiene esta novela de la que vamos a hablar aquí. ¿Y tú dónde estás, Dios? Pero antes de hablar del libro, yo querría hablar de lo que es ella. Porque si buscamos información sobre Blanca en Internet, vamos a encontrar que es traductora, vamos a encontrar que vive en Madrid y poquito más. Eres una persona muy discreta. Entonces, procuro. Nos gustaría que lo que tú quieras contarnos sobre ti misma para que te conozcan un poco más como persona antes de empezar a hablar contigo como autora. Soy Blanca del Cerro, ya lo has dicho. Soy traductora, me he pasado toda la vida traduciendo, porque es de lo que he vivido, y en un momento dado pues me dediqué a escribir, que es lo que me gusta. Yo empecé a escribir con 9 años. El primer poema que escribí, más o menos como tú, ¿no? El primer poema que escribí, que fue un poema, fue a los 9 años. Y mi felicidad ha sido escribir. Tengo 10 libros publicados, más o menos a uno al año aproximadamente, y soy absolutamente feliz con lo que hago. Claro, cuando dices que tienes 10 libros publicados y más o menos uno al año, entendemos que eso quiere decir que te has empezado a dedicar a la escritura de forma asidua ya a una edad madura. Madura, bastante madura, porque, vamos a ver, de esto no se vive. Viven 2 o 4 y los que les encumbran y venden 1 millón de ejemplares, pero nada más. De aquí no se vive. Entonces tienes que vivir de otra cosa. Yo viví de la traducción, igual que Eva vivió de la enseñanza, pero ya una vez que las cosas se calman, pues y puedes a escribir, que es lo más bonito bajo mi punto de vista. Claro, habrá quien diga, pues para mí es pintar, o para mí es esculpir, o para mí es hacer senderismo. Para mí lo más bonito que hay es escribir, y a eso me dedico. Pues qué suerte poderse dedicar, claro, a lo que uno ama. Yo creo que es lo mejor que te puede pasar, porque cuando trabajas en algo que te gusta, a mí me encantaba traducir, y eso que yo traducía técnico, quiero decir motores, máquinas de movimiento de tierras, que en teoría es lo más árido que hay, pero a mí es que me encantaba. Yo siempre decía, cuando yo traduzco me elevo, y es cierto. Pues cuando trabajas en algo que es lo que te gusta, es que no trabajas, porque haces una cosa que te encanta. Y yo me acuerdo que como yo era profesional libre, me levantaba por las mañanas, me ponía en el ordenador a las 8 y eran las 8 de la noche y seguía traduciendo. Eso cuando había ordenador, porque al principio no había ordenadores. ¿Con la máquina entonces? Con la máquina de escribir. Eso al principio. Luego enseguida llegaron, ¿no? Pero eso pasó. Sí. La tecnología. Hablaremos también de la tecnología porque tiene mucha relación, efectivamente, sobre todo con tu novela, pero la tuya también, en nuestras vidas en general, con el impacto que tiene y con lo que impacta en nuestra humanidad a nivel global. Eso también lo vamos a comentar, ¿verdad? Bueno, pero antes vamos a presentar a Eva, que está aquí, Eva Barro,
que también lo mismo, pues a ti en redes, que sabemos de ti, pues que naces en un pueblecito pequeñito, que estudias en la Universidad de Oviedo, estudias química y luego te dedicas a la enseñanza, tanto en el instituto como colaborando con la universidad. Y nos gustaría, pues lo mismo, que nos cuentes un poquito de ti, de tu faceta más personal, antes de que empecemos a hablar de ti como escritora. Lo que tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Olaya. Estoy encantada de estar aquí. Y os digo pues que lo obvio, todo el mundo sabe ya que yo me llamo Eva Barro. Ante todo soy una persona que además es una mujer y que además de haber sido profesora, pues soy escritora. Sí. No sé si ese es el orden de importancia, tal vez sí, no sé. Efectivamente soy asturiana, he nacido en un pueblo que se llama Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, en el centro de Asturias, a orillas del río Nalón. Y toda la vida escribí, o sea, yo aprendí a leer, me enseñó mi madrina, mi tía Conchita, me enseñó pues a los 3 años a leer, a los 4 empecé al colegio y ya leía. Que por cierto no me lo creyeron. La monjita que me recibió me dio el rayas, el primero que te daban con la A, la M, y dije, yo ya sé leer. Y ella dijo, bueno, había dos profesoras además en el... bueno, ella cuando me llamaron a mí solita, y yo pues leí de corrido y dije, ¿es que sabe leer? Pues, ya lo he dicho ya. He sido muy mafalda siempre. Bueno, pues me dediqué a escribir desde siempre. Pero hubo una época en la que en la universidad había poco tiempo, porque hay que estudiar mucho. Después formas una familia, la familia lleva más tiempo aún, porque lo más difícil a lo que yo me he enfrentado en mi vida fue a criar a mi hijo. Que, bueno, estoy muy orgullosa, creo que me ha salido una obra muy buena. Y escribir, estoy completamente de acuerdo con mi compañera Blanca, pues tal vez por eso somos amigas, porque estamos de acuerdo en muchas cosas. Pues escribir es un placer enorme, te hace feliz. Cuando terminas una obra, pues sea un relato corto, sea una novela, y ya después de 1000 correcciones te quedas a gusto, satisfecha de decir, esto era lo que yo quería. No hay nada comparable con esa sensación. Entonces pues escribo pues por esa razón, además de por comunicar en las inquietudes que bueno, pues que como persona y como mujer puedo tener. Bueno, hablando de eso y que dices que sois amigas, me han comentado que hace muy poquito tuvisteis una presentación Sí. conjunta. Además fue preciosa porque fue en el Retiro, en la biblioteca de Eugenio Trías. ¿Te gusta? Me encanta esa biblioteca, con todos los cristales, deliciosa, el parque. Sí, es deliciosa, que es la antigua Casa de Fieras. Y le hicimos la presentación. Es la primera vez que presento con alguien. O sea, yo siempre he hecho presentaciones sola. Yo creo recordar que tengo 40 o algo así. Y es la primera vez que presento con Eva. Y, pero no va a ser la última. No. Y salió fenomenal. Salió muy bien, muy bien. Pues la verdad es que disfrutamos mucho. Y aunque somos amigas, pues discrepamos en muchas cosas, en muchos conceptos. Tenemos un estilo de escritura completamente diferente. Y por eso nos complementamos. No, vamos juntas, pero no nos pisamos la una a la otra en absoluto. Nos potenciamos. Y bueno, pues ahí expusimos nuestras ideas sobre el amor. Y que fue una buena batalla, ¿eh? Porque claro, cada una tiene sus ideas. A ver, resumen, así de los lances. Pues a ver, los libros que tenemos, no era este, la presentación del mío no era este, pero en el último que he escrito, que se llama Al borde del precipicio, hay 2 historias de amor, y las 2 historias son de amores efímeros por circunstancias. Y entonces una defendía el amor así, guas, y otra el no amor.
Y entonces estuvo muy bien. Sí, yo he dicho que yo he visto muchas cabezas que hicieron así, cuando para mí el amor es una engañifa, es un truco de la naturaleza para perpetuar la especie, ¿no?, de estos bípedos que estamos poblando la Tierra. Y hubo varias cabezas que levantaron así diciendo, uy, ¿y eso? Bueno, es mi idea. Claro, después hemos llegado la gente participó mucho, fue realmente precioso. De hecho, vamos a repetir el año que viene, en libro nuevo, presentación conjunta nueva. Que sí, Y al final hemos quedado de acuerdo en que Blanca tiene razón en cuanto a que al principio, pues ese amor es fuegos artificiales y todo como muy, muy bonito y muy, muy efímero que dura 3 meses, pero bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Y cuando las personas tienen una profundidad y son capaces de convertir eso en otra cosa, mucho más profunda, mucho más importante, pues puede llegar a ser, y de hecho en muchísimas ocasiones llega, y es lo ideal, a ser una convivencia para siempre, que es pues eso, lo ideal. Y bueno, pues yo me divertí mucho y Blanca dice que también. Muy bien. Te veo muy bioquímica, en tu concepción del amor totalmente. Bueno, bioquímica no sé, yo estudié química efectivamente, pero elegí la rama de la ingeniería química. De eso solo después de 38 años de profesión queda solamente el título, porque nada, yo me dedico a la enseñanza y yo puedo decir, es verdad que he enseñado química y matemáticas, pero de ingeniero químico no queda ni... Bueno, pues eso, el recuerdo de aquellos 23 años en los que obtuve el título, no más. Muy bien. Bueno, pues a ver, ahora me gustaría que me explicarais un poquito cómo llegasteis al mundo de la escritura, porque a mí, por lo que he leído de ti, me resulta muy curioso. Tú llevas escribiendo desde siempre, las dos lleváis escribiendo desde que eras muy pequeñitas, pero según he leído, fueron tus compañeros de trabajo los que te animaron a que te presentaras. Sí, porque yo, un poquito antes del año 2000, en mi familia hubo una situación muy difícil. Hubo una tragedia familiar que nos cambió a todos la vida. Y a mí me cambió, además de la vida, pues me cambió el ánimo. Y yo empecé a necesitar aquello que había hecho de niña, de jovencita, de adolescente, pues empezó como a tomar más peso y a ser una necesidad. Yo tenía que sacar fuera toda aquella emoción que llevaba dentro. Y empecé a escribir relatos, cuentos, pero con mucho pudor, con mucho secreto, pero como buena Mafalda, en aquellos cursillos a los que nos obligaban, porque la formación del profesorado, no sirvieron para nada, pero para nada. De hecho, yo en mis artículos que estoy escribiendo ahora mismo lo estoy demostrando, ¿no? Bueno, pero yo lo que hacía era, pues como buena Mafalda y copiando a mis alumnos, de los que se aprende muchísimo, pues me iba atrás del todo. Dejaba al ponente de turno que explicara su lección aprendida y yo escribía. Y un día una compañera me dijo, ¿pero tú a dónde vas siempre con ese cuaderno azul? Que vas digo, un cuaderno viejísimo y tal. Yo, es que escribo cuentos. ¡Ay! Déjame leer. No. Que sí, mujer. Era una compañera que además era profesora de literatura. Uy, nada menos. Rosa González, a la que nunca le agradeceré bastante su ayuda, porque en un momento determinado pues ya me insistió y te dijo, bueno, venga, Tom. Y le di uno. Estábamos en una hora libre en la sala de profesores y ella pues se emocionó en un momento. Y yo dije, si Rosa se emociona no puede ser muy malo. Bien. Cuando terminó de leer me dijo, es buenísimo, qué historia más maravillosa y qué bien contada. Pero ella era muy vehemente, sigue siendo muy vehemente, me dijo, ven acá. Esto. ¿Tú no te das cuenta que empiezas en presente y después te pasas al pasado? Es que tú no te das cuenta de que esto no se puede. No, es que esto me enseñó tantas cosas que de verdad una de las ideas de mi filosofía de vida es que hay que agradecer a quien te enseña. Sí.
Y a mí Rosa me enseñó tanto que nunca viviré suficiente tiempo para agradecérselo. Lo cuento cada vez que tengo ocasión. Pero fijaos que para agradecer a quien te enseña tienes que estar dispuesto a aprender. Hombre, es que, no, es que si no estás dispuesto a aprender, no aprendes. Mira, hay una condición indispensable para enseñarle latín a Isabel. Y es que Isabel quiera aprender latín, porque si no, Obviamente. ni Beatriz Galindo sería capaz. Pero eso yo creo que sucede con todo. Con todo. Si no te dejas ayudar, no pueden ayudar. Efectivamente. Si no quieres aprender, no pueden enseñar. Y si no quieres hacer algo, no hay más remedio. Sí. Así es, efectivamente. Y bueno, a ver, cuéntanos ahora un poquito, Blanca, porque a ti hemos dicho que tú empezaste a escribir muy pequeña, pero ya cuando tomaste la decisión definitiva de dedicarte a la literatura, ya... En el intermedio, mi abuelo paterno y uno de mis tíos eran periodistas. Ellos en Barcelona. Toda mi familia es de Barcelona. Y entonces, mi tío tenía una revista de esas de allí locales y yo escribía cuentos y poesía, eso cuando en 14, 15 o 16 años, y luego me presenté a un concurso con 18 y lo gané, y luego empecé a presentarme a premios y alguno de esos gané y tal, pero ya luego, claro, cuando tienes que trabajar, pues trabajas, y entonces eso se queda aparcado, pero en mi caso yo seguía escribiendo. ¿Sigues escribiendo en los ratos que te dejaba el trabajo? Claro. ¿De forma asidua? Trabajo. Ahora yo no sé, con inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, yo no sé cómo está lo de las traducciones. Pero yo te cuento que soy traductora, así que luego te paso. Yo en mi época era muy duro, ¿eh? O sea, te tirabas el día entero trabajando. Fíjate, yo cuando empecé a traducir, pues yo también, perdón, tengo mis añitos. Perdón. Bueno, pues te quería decir que yo cuando empecé a traducir, traducíamos con diccionario. O sea, no existía... ¿Con diccionario? No existían, por ejemplo, los diccionarios online, que ahora sí es mucho más fácil de facilitar el trabajo. Ahora le dices a Google, claro. Me lo pego en mi Word y te voy traduciendo debajo del mismo texto. Antes era, señálate con la... Antes era... Arregla la línea, por donde vas traduciendo, pásate al ordenador, haz así. Yo en las últimas traducciones que hice había un programa que se llamaba Traduca, no sé si ahora existe, habrá mejorado, claro, y entonces te lo traducía todo, pero claro, por muy inteligencia artificial, por mucho que sepan, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que tú como traductora lo sabrás. En inglés, vamos a poner una palabra como es spring. Spring quiere decir muelle, primavera y manantial. Exacto. ¿Cómo sabe el texto? Por muy listo que seas y por mucha inteligencia, el texto te tiene que poner las tres. Sí. Como ese hay 200.000 ejemplos. Y claro, el texto hay que revisarlo. Eso yo me imagino que ahora se hace, que eres tú el que revisas el texto que te hace. Supongo. Veamos, yo es que no uso IA para traducir, prefiero seguir traduciendo yo, pero si hay gente que lo hace, desde luego es una ayuda. Pero ya que muchas veces tienes que traducir todo, porque tienes que retraducir, con lo cual, pues mejor traduce desde el principio. Efectivamente. Va a salir mejor. Yo me acuerdo de tener mis Larousse y mis diccionarios, por supuesto, en el de la RAE, todo. Y claro, todo eso había que mirarlo. Y mi diccionario técnico, porque yo soy de las que saben cómo se dice grúa, tornillo, biela, perno y todo eso, no pero sabe claro, decir nadie más eso no lo sabe, porque yo estuve trabajando en una empresa que se llama Finanzauto, estuve 6 años de traductora técnica. Finanzauto era la distribuidora de los productos Caterpillar, que son máquinas de movimiento de tierras, y claro, todas las grúas, camiones, dumpers y todo eso lo traducía yo. No sabía nadie ese tipo de palabras, no sabe nadie. No, realmente no. Probablemente ni nativos, puede que puede, efectivamente, porque tú a un español le dices, dime lo que es una biela, y te digo, bueno, yo a mí me suena del motor, pero claro, y yo hacía cursillos técnicos. Yo trabajaba en el centro de asesoramiento y formación de Finanzauto.
Y entonces allí todos eran técnicos y yo la traductora y me traducía a todos y luego lo grabábamos, era súper divertido. Luego se grababan en vídeos entonces y, bueno, era súper genial. Claro, todo eso cuando te gusta y lo haces, bueno, es una diversión. Además, claro, yo trabajo por las mañanas, pues trabajamos de 8 a 3 y luego por las tardes libres y haces lo que quieres, pues escribir. ¿Y qué diferencia veis? Porque yo por lo que veo nos han gustado vuestros trabajos, ¿no? ¿Tú has dicho que tú me dedicaba o me dediqué a la enseñanza? Me he dedicado. Me he dedicado 38 años a la enseñanza y he sido tan feliz en las aulas que de verdad es impresionante lo que se aprende preparando. Mira, una cosa importantísima. El saber que se aprende, porque tú aprendes de tus alumnos, yo he aprendido de mis clientes. Claro. Y eso es importantísimo. Es muy importante. El problema que ha surgido en mi caso es que la enseñanza ha degenerado tanto en cuanto a que es un reflejo de la sociedad, y la sociedad está en la que nos toca vivir está en decadencia absoluta. Eso es, además, no es una opinión, es un hecho. Es así, ¿no? Entonces, yo he pasado de una época en la que venían familias, pues a lo mejor a final de curso o en Navidad, y te traían un regalo. No estoy reivindicando regalos a nadie, a ningún profesor. Está reivindicando detalles. Pero te traían agradecimiento. Claro, te traían regalos, para decirte gracias por lo que has hecho por mi hija, gracias por... Llamabas a las familias y decías, mira, este es el problema de este chico, este es el problema de esta chica. Y te decían, pues, y colaboraban contigo. Y el chico o la chica salía adelante. Que era lo que pretendíamos todos y la satisfacción era enorme. Pero de ahí hemos pasado paulatinamente, pero cada vez más, a que el chico o la chica, los alumnos ahora vienen al colegio con la convicción de que tienen el derecho absoluto a aprobar. De que vienen para ser felices. Y es que te lo dicen los padres. Y yo quiero que mi hija sea feliz. Y una vez a una madre le dije, ¿todo el rato? No sé si comprendió la ironía. ¿Tú no crees que no es una cuestión de educación? Total, pero es básicamente educación. Los alumnos vienen a nuestras aulas salvajes. Salvajes porque en casa no les educan por educación. Que no estoy culpando a nadie, sino a las mismas circunstancias. Cuando unos padres llegan a casa a las 9, a las 10 de la noche, que no pueden con la vida después de haber... Pues lo último que quieren es que sus hijos les den problemas. Es que es normal, yo también lo comprendo. ¿Cómo hemos llegado a esta degeneración social y que repercute en la familia directamente y por tanto en la escuela? Pues eso sociólogos tendrá, digo yo, la sociedad para que estudien esto, ¿no? Pero desde luego es una auténtica pena. Cuando a mí me llegó no hace mucho un padre diciéndome que su hijo por encima de todo tenía que sacar muy buenas notas porque tenía que ser ingeniero. Bueno, me parece muy bien que el niño tenga la expectativa alta y que quiera, pero tendrá que luchar por ello. No, es que yo a mi hijo le exijo que por lo menos me traiga un 8, pues me parece muy bien. Pero es lo que hablábamos antes. Tú no puedes hacer algo si no quieres hacer. Tiene que comprender que para sacar ese 8 tiene que saber lo suficiente y demostrarlo que tiene que ese 8. El papá no entraba por él. El niño hace todo cuanto puede y aquí... O sea que yo tenía que obligadamente ponerle la máxima nota posible. Claro, cuando ya se encontró con... Bueno, a mí me trató fatal, de las peores experiencias que tuve. De hecho, cuando lo conté al equipo directivo, pues me dijeron, si vuelve, ¿quieres que bajemos contigo? Y dije, por favor, hasta ese punto. Y digo, por favor, sí. Bajad uno de vosotros conmigo porque así por lo menos somos dos, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego... Mis expectativas no las puedo bajar, mis exigencias tampoco, porque hay una selectividad ahí y es mi responsabilidad que estos chicos lleguen preparados. Claro.
Cuando otros profesores le dijeron al mismo individuo, no, es que al niño le falta trabajo, no, mira, es que al niño tiene que esforzarse más, es que tal vez necesite ayuda, nunca se sabe, ¿qué tal? Pues entonces se quedó el pobre un poco, pero claro, tuvo que empezar a comprender que el niño, bueno, pues al final terminó una privada porque no le dio la nota ni muchísimo menos para... Inteligente era un rato, ¿eh? No le faltaban capacidades al muchacho, le faltaba hábito de estudio, ganas de esforzarse y que como todo se lo habían dado siempre gratis, tenía la convicción de que él tenía derecho a que le diéramos un sobresaliente porque estaba en el colegio, sencillamente. Porque sí. Porque sí, porque yo me lo merezco. Y no es así. La vida es muy distinta. Estábamos comentando antes de empezar a hablar en el podcast sobre la tecnología. Ajá. A mí mi impresión es que hay mucha gente joven, yo hablo por mi hija solo tiene 11 años, pero hay mucha gente joven. Una cosa a mí me llamó mucho la atención, cuando les preguntaron en primero, que tenían 6 añitos, ¿qué querían ser? Todos los niños querían ser futbolistas y todas las niñas querían ser famosas. Menos mi hija, mi hija quería ser exploradora y había otra que quería ser presidenta del gobierno. Que yo dije, ole, ahí, muy Eso está muy bien. Pero todas querían ser famosas y decía la profesora, ¿pero famosas por qué? Porque si tú eres famoso, tienes que ser por algo, ganado esa claro. fama, tienes que destacar en algo. Y decían, no, famosas, yo quiero ser famosa. ¿Creéis que las redes, la tecnología, tiene algo que ver en esa percepción del mundo que tienen los jóvenes de hoy en día, que es muy diferente a la que podíamos tener cualquiera de nosotras en su vida? Yo creo que lo que pasa es que en este tipo de cosas como la tecnología, como las redes, tal, no se inculcan valores. Y eso es lo más importante. Si tienes los valores, a lo mejor en el colegio tampoco, que no lo sé, ella lo sabe mejor porque se dedica a eso. Nosotros intentamos en el colegio, inculcar los valores. Pero claro, eso de los valores tiene que ser en el colegio y en casa. Empezando en casa. Y ya está. Yo no tengo hijos, porque yo me casé con un viudo con 4 hijos y ya con 4 teníamos bastante. Y entonces yo entiendo que vosotras que tenéis hijos, ese tipo de cosas, tal como pensáis, porque claro, tenéis un buen pensamiento, les inculcáis valores a vuestros hijos. Pero y los que, como tú decías antes, el que llega a las 9 de la noche, está hecho polvo después de todo el día, está cansado, pues muchas veces no tienes ni tiempo de inculcar nada. Claro. Sí, eso es cierto. Yo pienso, si hubiera tenido hijos, yo si los hubiera... Vamos, a mí me inculcaron unos valores en el colegio. Yo fui a un colegio de monjas. Tú también. Yo también. Fui 13 años a un colegio de monjas, desde los 4 hasta entonces hacía COU, ¿no? Entonces, Sí, era con. era COU. Entonces, y yo salí con unos valores maravillosos. Claro, te das cuenta luego. No te das cuenta en el momento, porque claro, acabas de las monjas hasta aquí, de las misas hasta aquí y de los rosarios, porque es la verdad. Sí, pero mira, Blanca, yo te diré, yo fui a un colegio de monjas a hacer la EGB. Y lo que era antes parvulitos, ¿no? Parvulitos y la EGB. Sí. Pero después, en mi pueblo, era una vez que pasabas del octavo de EGB, tenías que ir al instituto. No había otra posibilidad. Yo fui también, hice el BUP y el COU en el instituto de mi pueblo, y los valores no diferían tanto de los que nos inculcaban las monjas. Es verdad que no nos llevaban a misa, las monjas sí, pero partiendo de esa pequeña diferencia... Yo creo que los tienes que hacer desde que eres pequeño. Sí, los valores por supuesto. Cuando tienes 5, 6, 7, cuando que ya te los inculquen. Es cuando absorbes bien. Es cuando Y cuando absorbes. ves, aprendes del ejemplo. Efectivamente. Que es de lo que más se aprende, del ejemplo. Porque tú estás diciéndole a tu hijo, lee, le compras libros al niño, lee, pero tú no lees nada y no te ve ni... Pues mira, tú fíjate, mi madre era una magnífica lectora, mi casa estaba llena de libros y mi padre no tenía, vamos, había leído un libro en su vida, en 2. ¿Y cómo sales? Yo tengo un hermano que es un fenómeno, porque es un fenómeno es médico y es un tío súper inteligente y ha leído toda la vida muchísimo, y yo también. Entonces, claro,
tú ves en tu casa ese tipo de cuestiones. Y mi padre, que no leía nada, y mi madre, que le encantaba. A mí me pasó algo parecido. Mi referente era mi tía Conchita, que era maestra y que era la lectora empedernida, Eso y que era la que me enseñó las letras, la que me enseñó a leer, la que me compraba libros, la que me compraba cuentos. Nunca he recibido de mi tía Conchita un juguete. Ella venía Libros. siempre, libros y ropa. Ella era la que... Después los juguetes era mi tía Berta, que me consentía más. Es que he tenido la suerte de tener 3 mamás. Uy, Mi madre Mamá y tus tías. y mis 2 tías Que ha solteras. cuidado, y además las has cuidado hasta el final. Sí, ahí tuvimos entre el 2000 y el 2004, tuvimos un bache familiar enorme, porque, bueno, pues estas cosas que pasan, y yo ahí, la lectura no. La lectura nunca en mi vida, no he tenido ni un día de abandonar la lectura. He sido siempre rata de biblioteca, siempre. Pero la escritura la tuve que dejar un poquito de lado, sobre todo la publicación, en esos 4 años en los que me dediqué a, pues eso, a mis labores familiares y, bueno, pues a lo que tocaba y, bueno, pues a lo que te deja la conciencia en su sitio. bueno, pues hablando de libros, ya veo que desde luego venís de familias donde se ha leído mucho y yo diría que se nota. Yo creo que La para forma de ser, escribir para que ser tenéis. escritor, primero tienes que ser lector. Ah, no. A mí esos escritores, entre comillas, escritores que dicen, yo es que no he leído nada, digo, bueno, pues ya está, mal por eso ya vamos. me lo has dicho todo. Claro, no, es que si no lees, ¿de quién aprendes? Efectivamente. Pero además hay que leer a lo buenos, no hay que leer las revistas de moda. Bueno, hay que leer un poquito de todo, Sí, bueno. sobre todo los buenos. Si un día lees una revista de moda, tampoco te vas a morir. Eso es. Está Y si lees un libro malísimo, pues tampoco pasa nada. Yo he dicho, en uno de estos artículos que publico los domingos, también he dicho eso, digo, de cualquier libro Aprendes. vas a aprender algo y te va a aportar unas sensaciones y unas emociones. Pero y- hay veces que lees algún libro y yo lloro, de pena. Bueno, Claro, sí. por supuesto, un libro malo lo dejas a meses, yo lo dejo. O sea, no me Fíjate, importa. yo a medias no creo Por que... favor, es que hay cada bodrio. Bueno, hay uno que voy a retomar, que es el Ulises. Y por favor, Joyce. Del Ulises lo he intentado varias veces, pero ahora tengo un amigo que es profesor literario y me va a ayudar. Entonces, y vamos a empezar por el final, por el monólogo de Mary, Sí, que sí, es, vamos a empezar De por... Molly Bloom. Si lo Ulises, además es que no pasa nada si lo has leído, lo dejas de leer y lo retomas 30 años después, o si tienes el capítulo 3 y luego te lees el... Eso pasa muchas veces. Mira, yo cuando era muy jovencita, ya te digo, he leído de todo y muchísimo. 100 años de soledad lo leí hace, pues en el Pleistoceno, ¿no? Y recuerdo aquel libro como que no me gustó, que yo... Un follón de libro, ¿no? Que en aquel momento yo dije, ¿y a esto le dan tanto bombo? ¿Pero por qué? Y luego como que... Y el verano pasado lo releí. Pero Pero a mí me pasó al revés. la justo. sensación... La primera vez que leí 100 años de soledad me encantó. Y lo leí hace de 6 o 7 años y me pareció un rollo. Yo aquí estoy A mí con al él, a mí me revés. pasó lo mismo. Lo leí la primera vez que era muy pequeño, yo creo que tenía 12 años. Yo no sé cómo mi padre me dejó leer eso a los 12 Bueno, años. es que a mí no me dejaban, pero No lo entendía. En el comedor, No lo vas a entender. en el comedor de la casona había una cantidad de libros que no te puedes imaginar. Y desde un Quijote, que tenemos una edición del Quijote que está un poco ya a la pobre, pero yo creo que es del siglo XIX. Bueno, la rescataré. Pues había de todo. Y yo me metía, cogía un libro, el que apareciera, y ahí leía Pérez de Ayala, leía Clarín, incluso leí El Padrino con 11 años. De Mario Much- Puzo. sí, de Mario El Puzo. original, sí, sí. No, yo no entendía muchas cosas, pero me daba igual, yo leía. Ahí conocí a Miguel Delibes, ahí conocí... No, 100 años de soledad no estaba allí. No, ese fue ya... Estaba yo en la universidad cuando leí 100 años de soledad. Pero bueno, hace muchísimo. Entonces, nunca me regañaron por leer tampoco, ¿no? Me veían con un libro en la mano. Leí La Regenta, bueno, ya he dicho Clarín, que muchas cosas no comprendía si yo era una niña. Pero después al releerla me gustó muchísimo más y bueno...
Y ahí descubrí, por ejemplo, a Pérez de Ayala. Que es que hoy en día no se lee mucho. Y Bueno, es un autor que estuvo proscrito. Claro. Hay en autores que los destierran, no sé por qué. Bueno, ese de motivos políticos. O sea, Pérez de Bueno, Ayala pero por motivos de políticos. todas maneras, aunque no sea por motivos políticos, que hay autores que se dejan como se lanzan. Sí, se les deja de lado. Pero Tal vez de la unos por moda, políticos y otros por eso. o por razones, pues además de las ideológicas, puede haber razones personales, puede haber rencillas, puede haber, en este mundo comercial en el que vivimos, puede haber, hay muchas causas para que a unos autores los encumbren Efectivamente. sin valer ni medio comino. Sí, tenemos varios Y ejemplos Sí, actualmente. actualmente hay varios ejemplos. Y a otros que, sin embargo, pues... mira, ayer me dijeron una cosa... Ayer no, antes de ayer. Me dijeron una cosa preciosa. Estuve en un acto literario y la compañera que me presentó dijo, bueno, tenemos aquí a Babarro que nos va a leer un cuento suyo. Dice, si realmente en la actualidad se premiara la calidad, su nombre estaría entre los más conocidos de la época. Yo es que me dio vértigo, me quedé, digo, no sé qué hacer, me va a caer una lágrima, la voy a dar un abrazo. Como estábamos Pero en eso es público, muy bonito. ha sido maravilloso. Yo, efectivamente, me quedé un poco... Yo tengo muchos premios literarios y creo que, mira, concretamente este es el premio Juan Valera, este libro, tengo muchos. Y en aquel momento, pues maravilloso. Pero ya hace unos años que yo estoy notando, cada vez me presento menos, la verdad, pero cuando me presento, he notado que hay un edadismo brutal. ¿Por qué te piden en un certamen literario el carnet de identidad? Porque si tienes más de 65 años te rechazan. Ya no quedas bonita en la foto, ¿qué pasa? Se ve que no. Oye, ¿sabes lo que le ha pasado a Emilia, nuestra compañera, a Emily Smith? No. Pues le ha pasado que se presentó, no sé si era un certamen y le dijeron, no, porque mira, no vamos a... No, era una editorial, me parece. No lo vamos a publicar porque no tiene recorrido vital. Vamos, que hay que ser groseros además y malintencionados para decirle eso a una autora que tampoco es tan mayor ni muchísimo menos, ¿no? Y le dijo, pues vaya, qué bien, qué estupendo, pero aquí ¿qué valoráis? ¿Mi año de nacimiento o mi calidad de...? Me pasó hace poco, me mandaron unas bases, una amiga, mira, preséntate a este, porque tal, era un premio chiquitito, no me da igual, pero sí, porque es de mi ciudad, venga, va, tenía un cuento apropiado y a vuelta de correo me dicen, es que no ha puesto usted en la plica, y yo dije, uy, han abierto la plica antes de valorar, bueno, el año de nacimiento. Y yo dije, ya, pero pero ¿para qué lo necesitan? Hombre, para ponerle en qué categoría. No, pero es que en la cabecera del cuento, en la plica, en el correo electrónico, en el asunto, va el título y va puesto categoría adultos. No, pero tiene usted que mandarnos el año de nacimiento. ¿Para qué? Porque si tienes más de 60 años ya no te quieren. Claro, te obvian directamente. Entonces, pero eso yo lo veo tan injusto, porque cuando ves que Cervantes publicó la primera edición del Quijote a los 58 años, cuando ves que Goethe, por ejemplo, terminó el Fausto a los 83, Pero si hay muchos. pero muchos no, muchísimos. Delibes publica El hereje cuando tenía ya una edad, no recuerdo la edad concreta, pero una edad Es el considerable. 97 cuando le dan el premio. ¿A qué estamos jugando ahora mismo? Y después a cualquier chavalín que le baila al agua al político de turno, le dan el premio o a cualquier cara que sale en la televisión, le dan pues el premio de... Chica, no sé, eso, si no fuera por el amor a las letras, la satisfacción de escribir bien, de hacer una cosa de la belleza, dejaríamos de escribir. Yo quería hablar de vuestras novelas, chicas, que se nos va el tiempo y no terminamos, porque es que todo eso que estáis diciendo se refleja perfectamente en vuestros libros. Yo lo primero que tengo que decir es que son libros muy valientes, son libros que no siguen para nada el mainstream, son libros muy personales, son libros que se alejan de lo banal, se alejan de lo trillado,
Y a mí realmente me ha sorprendido porque son como esos libros que yo, lo que comentábamos antes, los libros que leíamos cuando éramos jóvenes, que dices, estos son libros buenos, digámoslo así. Entonces, a mí me parece que habéis tomado decisiones muy arriesgadas y la quería comentar con vosotras. Por ejemplo, tú, en este libro, ¿Tú dónde estás, Dios? Es un libro que empieza con ecos, como si dijéramos familiares, ¿no? Es una historia que nos puede sonar porque es una historia que nos acerca a lo cotidiano, de un pueblo donde está don Anselmo, que es el señor de las tierras, donde hay una serie de familias que trabajan para él tiene a los 3 hijos, está Julia que trabaja en su casa, está Julieta, la hija de Julia que empieza a trabajar, aparece ya Lorenzo, que es el hijo que tendrá, que tendrá Julieta, entonces todas... Leonardo. Perdona, sí. Nada, no, Leonardo, discúlpame. Que para sonarte de todo yo... Vamos. Y es una novela que nos trae ecos de cosas que ya hemos conocido. Porque hay cosas cotidianas, claro. Y a partir de la mitad del libro es cuando se desgaja todo. Hay una ruptura total. Absoluta. Porque, ¿qué pasaría? Tú imagínate, Polaya, imagínate que a ti te pasa, no voy a contar porque no voy a destriparlo, pero a ti te pasa una cosa así, ¿qué haces? Claro. Es que yo muchas veces lo he pensado, cuando no solo con este, sino con otros libros que tengo y tal, dices, ¿y ahora qué hago? Si tienes una experiencia, aparte de la cotidianidad, pero claro, toda la primera parte del libro son relaciones interpersonales. Y luego de repente llegamos a la soledad. La soledad total en la segunda mitad. ¿Y cómo sobrellevas eso? ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo te enfrentas? Efectivamente. Pues fíjate, este libro viene, y imagínate, de cuando yo tenía 10, 12 o 15 años, o 13 o no me acuerdo cuántos, que mi hermano trajo a casa a un amigo, pero un amigo así como muy... Y entonces me contó una historia en la que acababa la historia diciendo un chico, diciendo, nosotros estábamos aquí, ¿y dónde estabas tú? Y de ahí salió eso. No, el hombre el amigo, ni sé dónde está, ni sé ni cómo se llamaba, pero esa historia se te queda, igual que muchas, igual que se te quedan muchas que luego vas sacando con los personajes o con las historias que vas inventando o con las circunstancias del libro. Yo no sé cómo escribe el resto de los escritores, cada cual a su manera, porque todos, gracias a Dios, somos distintos. Pero yo me pongo en un libro, sé la idea que tengo, sé con lo que va a pasar. La base, pero nada más. El resto es todo invento y va saliendo solo. Y los personajes viven solos y Julia salió y Julieta salió, pero todo eso sale según vas aumentando y a mí me pasa eso. Hay quien no, hay quien tiene todo estructuradísimo, lo pone en un cuaderno, porque eso te lo cuentan. Lo pone en un cuaderno, te dice, este es el padre, esta es la madre, estos son los hijos, estos son los nietos, estos son... Aquí salen 2 criadas, 3 jardineros, tal cual. Lo tienes, yo no. A mí me salen solos. Solos que a ti, por lo que veo, igual. Te sale igual. Y entonces, ¿sabes? La base. Yo sabía esto de qué iba a ir, pero nada más. A partir de ahí, todo sale solo. Y eso de estar escribiendo, ir creando, a mí me parece algo apasionante. Total. ¿Verdad? Sí. Apasiona. Esa es la palabra, has dado con la palabra. Claro, no sé, tú como escritora, que también lo eres, no sé cuál es tu sistema, porque gracias a Dios cada uno tiene un sistema. Claro, se adapta a su personalidad. Y efectivamente. Hay quien se pone a escribir todos los días y escribe todos los días. Hay quien escribe todas las tardes. Hay quien escribe el día entero. Hay quien escribe un día sí, uno no. Otro cuando se inspira y se tira 3 meses sin escribir. Es que hay de todo. Yo soy esa última. La que se inspira y luego te tiras 3 meses sin escribir. Sí, la que yo voy recogiendo ideas, frases, no sé, pensamientos en papelitos y los voy metiendo todos en una carpeta. Claro. La idea general, como tú, la tengo clarísima. Y después, cuando ya me voy a la playa, todas mis actividades literarias de Madrid y todas mis... pues se olvidan, se quedan aparcadas, como mucho un WhatsApp de vez en cuando. Allí
saco la carpeta y empieza a cuajar la novela o la Es otra. otro sistema. Así es que Sí. igual que como cuando trabajas o como cuando actúas, yo muchas veces pienso lo difícil que es hacer tantos miles de millones de personas, todas distintas, en ojos, en cara. O sea, tú imagínate una cara que tiene unos ojos, una nariz, una boca, unos carrillos, una frente y un pelo. Y hacer tantos distintos a mí me parece admirable. Sí. Y caracteres y formas de ser. Sí. Ahora, básicamente, para mí, lo que hay que ser siempre es buena persona. Sí. Pero eso no solo por ser escritor. No. Eso ya Eso como es ser humano. Por ser persona. Por ser persona. Es Eso por es ser la persona. base de todo. Claro, exactamente. Es que Y todo lo que hay de malas personas, todos fuera. Es que si no llevas una buena vida, no puedes llevar una vida buena. Entonces, no merece la pena. Si no va a ser buena para ti y para los demás, porque si tú no haces que los demás vivan bien, tampoco vas a vivir bien tú. Pues Por eso es ¿para una qué? cuestión de ayuda. claro, es una cuestión de simbiosis, es una cuestión de comprender que lo que siembras es lo que vas a recoger después. Eso en la enseñanza lo tenemos muy claro, porque nuestra profesión es de sembrar. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, no recoges. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu libro, que se nos va la... A ver, este es un libro que yo lo he encontrado, tomas decisiones narrativas complicadas. Sí. Porque es un libro en el que no hay un narrador, sino que se va desarrollando a base de diálogos, sin acotaciones, con lo cual no sabemos quién está hablando. Vamos deduciendo a raíz de los vocativos, de que unas personas se dirigen a otras. Sí. Y luego hay un narrador en primera persona, que luego, a medida que vamos leyendo, vamos sabiendo quién es esa persona, que se relaciona con otras personas que están a su alrededor y dice ella, él. Claro, es una persona que tiene pensamientos internos, que habla para sí misma, con lo cual no se tiene que explicar a sí misma. Claro. Son las personas con las que convive, ni en su casa, Claro. ni en su entorno familiar, ni en su entorno laboral. Es complicado. Sí, pero porque- he pretendido trabajar mucho el idiolecto de cada personaje y me han dicho que lo he conseguido. Entonces estoy orgullosa de eso. Y este libro tiene también otra novedad, que es la escritura en 2 columnas. Que, bueno, pues quien me ha hecho el prólogo, que es un profesor de la Universidad de San Pablo, CEU, dice que eso no se había hecho nunca en la Bueno, literatura sí se ha española. hecho, Yo he creo que leído, sí, sí. pero no es con nada otro frecuente. sentido, pero con otro sentido. Yo he hecho, cuando los 2 personajes están juntos, solo ellos dos, cada uno narra la misma escena con sus propios pensamientos, con sus propios sentimientos y desde su propio punto de vista. Y entre los dos dejan la escena completa. Esto yo lo había leído en Peri de Ayala, que le he nombrado antes, porque cuando uno escribe La caída de los limones o Tigre Juan, hace algo parecido, pero en otro sentido. Hace 2 columnas, pero una es para la vida de Herminia una vez que se separa de Tigre Juan y otra es la vida de Tigre Juan una vez que se separa de Herminia. Entonces es diferente. Yo los mantengo juntos. Bueno, la cosa es que me lo valoraron mucho y sí, es valiente. Pues no lo sé, a mí me apeteció Sí, hacerlo. sí lo es. Sí lo es. A mí me apeteció hacerlo así, ha resultado muy bien, estoy muy orgullosa. Y sobre todo a los lectores les gusta este libro, les gusta la historia, les gusta cómo trabajo. He recibido la semana pasada un comentario de una lectora que lo he puesto, me ha encantado tanto que lo he puesto en Facebook. Bueno, y vamos a terminar. Por cierto, de tus libros el que más me ha gustado ha sido ese. Ah, pues me parece muy bien. Muchas gracias, Blanca. Nada. ¿Qué recomendaríais? ¿Qué diríais a los lectores para recomendar este libro? ¿O qué queréis que quede en el lector una vez que ha leído este libro? Pensamiento. A mí me gusta hacer pensar. ¿Tú quieres pensar? Léetelo. Desde luego, sí. Porque te hace pensar. Es que todos los libros deben tener el mismo fin, creo yo. Pero claro, hay unos más y otros menos. Que depende. Por ejemplo, por decirte algo, un buen autor, Santiago Posteguillo. Pero ya sabemos de qué va. Santiago Posteguillo es romanos. Sí. Y luego hay otros que son todo romántica.
Pues vale, ya está. Las 7 hermanas o todo esto, eso es romántico. Y entonces hay otros que hacen pensar, que tienen una historia, pero dentro de la historia te hacen pensar. A mí lo que me gusta es hacer pensar. Eso creo que es lo más importante. Lo que pretendí con esta novela fue dos cosas. Una, poner de relevancia que el progreso tecnológico no solamente va a velocidad enorme, sino que va acelerado y con una aceleración no constante. O sea, terrible. Porque esta novela, que se desarrolla en los años 80, hoy no habría historia. Con un WhatsApp se habría solucionado el nudo de los personajes. Quería poner eso de relieve. Por otro lado, quería poner de relieve la diferencia de vida de las mujeres en aquel entonces a ahora, ¿no? Habla de machismo, que está enquistado todavía hasta la médula del ser humano, pero bueno, pasitos vamos dando. Quería hablar también de los entresijos de las universidades en aquel momento, por lo menos, que era lo que yo conocía. Hoy no sé cómo irá la cosa, no sé por qué me temo que peor. Pero bueno, y todas esas ideas yo quería transmitirlas, y sobre todo una, y es que a partir de los 40 años, no solamente hay vida, sino que puede que esté la mejor de las vidas. Y Elena Lucide da fe de que eso es así. Aquí tenemos, por ejemplo, a Blanca, que ha empezado a escribir ya a una edad muy... Sí, de forma profesional. Es una segunda vida que te has dado a ti misma. Sí, claro. Aprovechando todas esas enseñanzas. Cuando yo empecé a publicar, también estaba trabajando. O sea, que yo hice las dos cosas. Y yo también. Cuando me dieron el premio Juan Valera, yo no tenía editorial, pues no había forma de encontrar una editorial hasta que, bueno, gracias a una amistad de otra amistad, ya sabes cómo van estas cosas, me dieron un teléfono, que es el de Bogodón Ediciones. Llamé y mire, es que tengo una novela, ¿qué tal? Con una desgana terrible. Bueno, pues no sé, y de qué va, y cómo es eso, y tal. Y mire, es que es el premio Juan Valera. Y yo casi noté por teléfono que se le levantaban las orejas. ¿Cómo? ¿Que es el premio Juan Valera? Explíqueme eso. Mándeme un PDF. Y le mandé un PDF. Y a la semana me llama José Luis a mí y me dice, oiga, esto no es una novelita más, esto es literatura. Y dijo, pues yo le dije al premio Juan Valera. Claro, yo Mafalda siempre, ¿no? Y desde entonces pues trabajo con Bodón, claro, por supuesto. Sí. Efectivamente lo que tenemos aquí hoy es literatura. Yo doy fe, he leído los Gracias. libros y realmente son libros que recomiendo. Por ejemplo, el que tienes tú a tu derecha, que es una auténtica maravilla, porque yo lo he leído, también le he hecho reseña, está publicada en redes, y desde luego es una delicia leer. No puedo opinar porque no lo he leído. Pues lo leerás, porque Sí. Las cortinas de seda es una auténtica maravilla. Las puertas, perdón. Sí, porque estaba sí que hacen las cortinas. Es que realmente las puertas de seda son las cortinas de los harenes. Es una maravilla de libro. Pues muchas gracias. Habrá que, hay que leer. Es constatar un hecho objetivo. No es una opinión. Es mi segunda novela, que ya ha llovido, ¿eh? Pero bueno, vamos aprendiendo, ¿verdad? Que vamos aprendiendo a medida que Pues vamos fíjate, escribiendo. si esa es la segunda y has ido aprendiendo, vamos, a por la última voy a ir. Bueno, muchachas, que hasta aquí hemos llegado. Que podríamos seguir hablando mucho más. Estoy encantada. Que muchas gracias. Como a mí no me gusta hablar, yo podría estar hasta las 5 de la tarde. Pues nada, damos las gracias también a todas las personas que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla y os emplazamos a una nueva cita de nuestro podcast, siempre que queráis. Aquí estamos.